discriminación. Vamos ahora a hablar precisamente en primera persona, porque todos ellos nos van a contar, ellas y él nos van a contar un poco en primera persona cómo se trabaja, cómo ven esta realidad. Os voy a presentar Iván Rarís, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Dadaísmo de la Universidad de Vigo. Después está Lucía Chávez, que es del equipo técnico del Centro de Desarrollo Rural Portas Abertas. A mi izquierda lo tengo aquí, María Simón, que es representante de la Asociación de Mujeres Rurais, Asociación San Salvador de Roza de Medeiros en Monterrey. Y después está María Currais, que es representante de Agadea. ¿Es así, no, María? Sí. Bueno, pues eso, bienvenidos a todos. Y si os parece, iniciamos esta charla hablando y explicando un poco mejor algo que se preguntaba antes o que hablaba antes Juan Carlos. Esa palabra, edadismo. ¿Qué significa edadismo, Iván? ¿Qué es edadismo? Bueno, a mí me gustaría agradecer solo la parte institucional muy breve a EPN España y a EPN Galicia la oportunidad de estar aquí. Para nosotros, como Cátedra de Dadaísmo de la Universidad de Vigo, pues es importante contar con foros y espacios donde poder trasladar ese concepto. Y realmente, Juan Carlos, era muy interesante la aportación que hacías anteriormente, porque una de nuestras primeras acciones como Cátedra de Dadaísmo fue tratar de incorporar ese concepto a los diferentes diccionarios. Para hacerlo, por una cuestión de estrategia, de cercanía, la primera incorporación fue al diccionario de la Real Academia Gallega. Ahí fue cuando el término fuimos capaces de introducirlo y posteriormente en el diccionario de la Real Academia Española. Sí que es cierto que estamos parcialmente contentos porque se incorpore, creemos que es algo importante, lo que no existe pues es complejo que cale en la sociedad, pero realmente la acepción de la Real Academia Española es una acepción que nos encaja a medias, porque el edadismo es un concepto transversal que afecta a todas las etapas vitales y la acepción que la Real Academia Española ha incorporado es una acepción que se ciñe predominantemente al edadismo que afecta a personas mayores. El edadismo es un concepto transversal y es la discriminación por edad que afecta a todas las personas en su ciclo, a lo largo de su ciclo vital. Es decir, que cuando hablamos de edadismo no solo hablamos de los mayores, hablamos también de una discriminación que se puede hacer incluso con la gente joven, ¿no? Exactamente. Vale, para que nos quede a todos claro, que no solo es una etiqueta de los mayores. Los perfiles de las personas mayores son muy variados. Imagino que el índice de participación y los niveles también son variados según bueno, pues ese perfil que ellos tienen, ¿no? Hay perfiles, imagino que socioeconómicos influyen. Claro, además de mi faceta como miembro de la Cátedra de Edadismo, pues también tengo la fortuna de trabajar en una entidad que se dedica a la atención a personas con Alzheimer. Me desvío un poquito. Y realmente antes existía una sociedad que era muy homogénea en lo que se refiere a gustos, apetencias, trayectoria, historia de vida. Y nuestra intervención cada vez es más compleja porque nos enfrentamos a personas con mucho más heterogéneas, con historias, con gustos, con trayectoria, historia de vida mucho más diversa. Desde un punto de vista de intervención terapéutica, pues debemos de adaptar, pero ya no solo es en ese ámbito, sino en el ámbito de participación y perspectiva social. Es curioso porque antes hablaba la valedora do Povo de un concepto que se ha desterrado hace 2 años, que es el de la incapacitación y el de la tutela. Y de hecho es curioso porque precisamente aquí está la sede de la Funga, lo que era la Fundación Tutelar, ahora pues ha cambiado de denominación. Y por tanto, el lenguaje está cambiando, los conceptos están cambiando y este tipo de foros y este tipo de espacios es muy interesante precisamente para fomentar que la etapa de edad adulta pues, ya no solo se ciñe a actividades pues, básicas, de ocio, de tiempo libre, sino también de que las personas ya no solo tienen el derecho a la toma de decisiones, sino que se debe fomentar la toma de decisiones
en todos los ámbitos posibles, desde un punto de vista, pues eso, en el ámbito, pues, a todos los niveles. Ahora existen posibilidades que antes no existían. Por ejemplo, pues el documento de voluntades anticipadas o el testamento vital, o sea, muchas cuestiones desde esas a la participación más puramente social. ¿En qué grado participan las personas mayores en, digamos, en implementar y en trabajar en lo que ellos quieren para su futuro? Es decir, estamos acostumbrados muchas veces a que seamos sean los más jóvenes los que dicten las normas por dónde ir. Las personas mayores en el mundo de la asociación son activos en ese apartado, es decir, ellos participan activamente diciendo lo que ellos quieren y cómo lo quieren. Yo en ese sentido creo que existe un cambio de paradigma y soy positivo. Yo creo que las personas mayores cada vez toman más decisiones, digamos, no aceptan barreras o imposiciones que antes sí que podían existir a todos los niveles, desde un nivel educativo, es decir, pues la universidad. De hecho, esas universidades, ese cuarto ciclo, cada vez es menos cuarto ciclo en el sentido en que se incorporan en el plan de estudios habitual, comparten espacio común, pero en los órganos de gobierno de tanto asociaciones como fundaciones, como incluso participación política, es decir, a todos los niveles. Yo creo que tenemos una sociedad que es muy reivindicativa y que cada vez participa más. Era muy curioso, Leonor hablaba antes de un tema que para mí siempre me marcó mucho, ¿no? En el trabajo con personas con Alzheimer, cuando estaba con un miembro de la unidad familiar o convivencial y estaba pues, la persona con patología, con Alzheimer delante también, muchas veces se dirigía a mí, se dirigían a mí planteando una cuestión como si la persona con Alzheimer no estuviera presente. Y me resultaba especialmente violento, ¿no? Es decir, afortunadamente eso yo creo que está cambiando, ¿no? Ese es un paradigma que está cambiando. Y las personas pues, toman decisiones en primera persona, hablan por voz propia. Y yo quiero ser optimista. Y, por ejemplo, precisamente en ese ámbito, pues, la sanidad pública pues cada vez es capaz de brindarnos, y esperemos que sea así, que se consolide y que incluso se expanda, diagnósticos más tempranos de personas que pueden hablar en primera persona a pesar de tener una patología de este tipo, que van a decidir, que van a poder decidir por sí mismas y que no va a ser su entorno el que va a tomar decisiones por ellas. Por tanto, yo creo que existe un cambio de paradigma tanto social, o que se está iniciando, es un camino y una trayectoria, es decir, de una participación mucho más activa en la sociedad y también desde una perspectiva de terminología, de acepciones, incluso desde perspectiva de normativa legal, existe un ámbito donde ya se considera que todas las personas tienen capacidad y se fomenta su toma de decisiones. ¿Qué se puede conseguir o qué se pretende conseguir con la participación del colectivo de mayores? Yo creo que lo que se pretende conseguir es una sociedad más unida, en el sentido en el que al final yo creo que la sociedad, o uno de los grandes éxitos sociales, yo sí que de la longevidad soy un gran defensor, de que la longevidad es un éxito social, que debemos, como toda la vida, pues de casi todo, tiene una faceta que puede, o sea, un aspecto que puede suponer un cierto reto, pero la longevidad es algo de lo que tenemos que estar orgullosos a nivel estatal y a nivel Galicia en particular. Ahora, es un éxito que debemos de saber gestionar, y yo creo que al final la cohesión intergeneracional es un elemento que necesitamos trabajar, porque es al final algo que enriquece y que da sentido a una sociedad. Entonces, yo creo que respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que el futuro en ese sentido es muy ilusionante en el aspecto en el que, bueno, creo que de algún modo esos grupos etarios que a veces incluso pues existe cierto fomento de debate, de enfrentamiento, yo creo que debemos de ser capaces de vencer ese tipo de ideologías o de aspectos que rompen la convivencia y brindar espacios de intergeneracionalidad
donde la convivencia se vea como algo lógico, natural y con todo el sentido del mundo, como siempre lo ha sido. Gracias, Iván. Lucía, ¿qué es un CDR? Tú eres el CDR Portas Abertas, Centro de Desenvolvemento Rural. Explícanos qué es lo que hacéis allí. Pues mira, el CDR Portas Abertas lleva presente en nuestra comarca desde hace más de 30 años y pretende ser un centro de referencia para contribuir a ese desarrollo del medio rural. Un medio rural, por cierto, porque escuchando, perdona el inciso y que me desvío un segundito de la pregunta, hablabais cuando dabais los datos del estudio que el 20% de la población en España era mayor de 65 años. Bien, pues yo he hecho los cálculos, en nuestra comarca es el 35%. ¿Vale? Entonces estamos hablando de una comarca de unos 24.700 habitantes, en el que casi 9.000 son personas mayores. Con lo cual, fijaos que si no contásemos con las personas mayores para participar en la sociedad, nos quedaríamos casi sin quien participe. Entonces, el CDR lo que hace es acompañar, dinamizar, estar presente y hacer que el medio rural siga vivo. ¿Y qué estáis haciendo desde ese centro? ¿Qué hacéis? Cuéntame. Bueno, tenemos multitud de programas diferentes, pero sobre todo lo que pretendemos es ser un punto de encuentro, ser un lugar al que cada persona pueda acudir, y si ahora estamos hablando, por ejemplo, del tema del acceso a las tecnologías que están dificultando el acceso a la información y con lo cual el acceso a la participación, también intentamos que desde ese punto de vista las tecnologías sean accesibles a las personas mayores, tanto facilitando pues, la forma de acceder a las mismas o dando la información por otros medios a esas personas. Luego también intentamos que el concepto de edad no influya en que las personas mayores estén relegadas a no participar o a excluirse de la sociedad, haciendo que se visibilice todo a todo lo que contribuyen dentro de nuestra sociedad. Pues a través de nuestras redes, a través de eventos. Intentamos también que siempre tengan voz en todo lo que hacemos, que las decisiones sean propias. Creemos en una comunidad, creemos en una comarca en la que las personas que viven allí decidan. Es cierto que venimos de ese sistema asistencialista en el que parecía que el profesional o la profesional era quien sabía y quien tomaba las decisiones, pero evidentemente era muy erróneo. Y ahora mismo pues estamos trabajando en esa otra línea en la que las personas son las que cuentan, ¿no? Y las que saben qué hacer con sus vidas y quienes proponen e intentamos tener en cuenta. Se asocia la participación al envejecimiento activo, por lo tanto, ¿no? Casi siempre. Sí, es cierto que la asociamos más hacia ahí, pero la participación va mucho más allá, ¿no? Participar de la vida política, participar de las decisiones, participar de los avances, participar prácticamente de todo, y en eso estamos, en que las personas mayores estén presentes en todo, no solo en actividades de envejecimiento activo. ¿Qué es lo que les preocupa? Imagino que cuando planificáis o cuando hacéis alguna actividad, ellos manifestarán sus preocupaciones. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? Preocupaciones así en general, la verdad, más a lo mejor sí, relacionadas con la salud alguna vez, quizá, es lo que más suele salir. También políticas, preocupaciones sobre la situación política, sobre las decisiones políticas que se toman, sobre el acceso a los recursos, porque es cierto que sobre todo en la zona en la que vivimos, el acceso a recursos a veces es complicado, el medio de transporte, porque sí, puedo tener un recurso, pero igual lo tengo a 20 kilómetros y no tengo cómo desplazarme. Esas son fundamentalmente las que se me ocurren ahora. Gracias, Lucía. María Simón. María es, tenemos que representante de las mujeres rurales de la Asociación San Salvador de Roza de Medeiros en Monterrey. María, cuéntanos, ¿qué haces tú ahí? Cuéntanos, ¿cuál es tu papel? Mi papel es de socia. Bueno, ¿y una socia más. ¿Cómo participas? Pues yendo a los talleres,
Hacemos manualidades, hacemos yoga cuando nos toca, hacemos de memoria, hacemos deberes, reímos sobre todo, cantamos cuando nos toca también, o sea, hacemos un montón de cosas. María, ¿qué piensas tú desde el mundo rural, como mujer del mundo rural, que seáis las mujeres las abanderadas en estas cosas, que seáis las mujeres siempre las que estáis por delante, no los hombres? Es que yo, por ejemplo, me gustaría de que los hombres también participaran, porque yo le digo muchas veces a mi marido, oye, ¿por qué no te vienes a estar? Porque si dicen, es que siempre andáis vosotras por ahí, siempre, jolín, apuntaros vosotros, venís también, ¿no? A hacer lo que hacemos nosotras. Reímos, cantamos, y jugamos y... Pues no, eso no. Ellos al bar, sí, cuando les parece, se van al bar y las mujeres vamos a lo que vamos. O estamos en casa. Y luego no tienen curiosidad por preguntaros qué hacéis y como que... No os preguntan qué hacéis allí. No, a mí nunca me pregunta mi marido, ¿qué hacéis ahí? Es indiferencia total. Tampoco se lo voy a decir, ¿eh? Porque a veces nos pasamos la tarde jugando al parchís. Pero que no se entere nadie. Pero bueno, nos reímos a carcajadas y eso vale, pues... ¿Y qué beneficios notas tú que conseguís yendo ahí? Pues eso, que despejas la mente, ¿no? Porque si estás en casa, estás siempre con las mismas personas, con lo que decía yo ayer a Lucía, por ejemplo, el vocabulario, ¿no? Estás en casa todo el día con esa persona y al final acabas diciendo 20 palabras solamente al día y las mismas todos los días. Y entonces, cuando sales de casa y hablas con otra gente, pues entonces amplías el vocabulario. ¿Tú trabajabas antes, María? Sí, yo he trabajado siempre. ¿Trabajaste fuera de casa siempre? Siempre, sí. O sea, que es un ejemplo de mujer trabajadora y además... He sido emigrante también, o sea que yo he vivido... No soy muy mayor, pero bueno, he vivido bastante, sí. Bueno, pues un ejemplo de mujer que trabajó fuera de su casa y, sin embargo, tiene interés por mantener esa vida activa, ¿no? Sí. Que eso es lo... Sí, no, los que me conocen saben que yo me gusta la fiesta. Yo cuando hay que cantar soy la primera que canto. Cuando hay que bailar, pues soy la primera que bailo. Eso no hay ningún problema. Yo no necesito a mi marido para hacer esas cosas. Él que se haga su vida y yo hago la mía. María, ahí no tengo... ¿tú crees que existe mucha brecha digital? Es decir, ahora que todo está tan de moda, Sí, pedir una cita a través de Internet, hacer tal... La brecha digital es enorme, enorme. En lo rural es enorme. Enorme, porque simplemente pedir una cita y ya te sacan la maquinita y te dices, la maquinita de la madre... Es que no. ¿Qué crees tú que haría falta para solucionar eso? A lo mejor quieres decir otra cosa de lo que te pregunta la máquina, ¿no? No. Diga sí, diga no. Y no puedes. Y dices, con la máquina, que no puede ser. Pues no. Lo que decía también de la cita previa antes también. La cita previa, para las personas mayores, bueno, para todo el mundo en general, pero para las personas mayores pues es una lata, porque además vas al sitio y ves que están vacíos, o sea, está vacío, no hay nadie, y sin embargo quieres entrar, porque a mí me ha pasado alguna vez, y te dicen, no, sin cita no puedes. Hasta que no te llame no entras. Y digo, pues no hay nadie ahí. Dices igual, hasta que no hay nadie no entras. Hasta que no te llame, nada. Una excesiva burocracia. ¿Qué crees tú que habría que hacer para eliminar eso? ¿Cómo se podría solucionar eso? Bueno, eso es cosa de los políticos, que han dicho que iban a eliminar la cita previa y lo de las maquinitas, de llamar y que te atienda una persona, pero se ve que la cosa no va tan rápido como quieren o como queríamos. Ya. O se han olvidado, no lo sabemos. Porque eso también puede pasar. Un poco de todo. Sí. Entonces, Vamos a saludar a otra María, María Currais, que es miembro de Agadea. María, cuéntanos, ¿qué haces tú en Agadea? ¿Cuánto tiempo llevas? Como unos 8 años. 8 años en Agadea. Antes no estaba Agadea, daban las clases allí, profesoras, pero no eran de Agadea. ¿Y por qué decidiste entrar en Agadea? Bueno, yo es que ya había ido a clases de memoria en otras asociaciones antes. Y porque, bueno, un poco como dice María, somos mujeres de antes, de que hacíamos muchos trabajos juntos. Entonces, en casa, pues no me iba bien. Y he participado mucho. Y fui para allí, estoy muy contenta. Las profesoras que tenemos son muy buenas. Ahora tenemos a Taida, que es una maravilla. Y nos dan unas clases muy amenas. También sales y haces vida social, conoces gente, hablas con personas que haces amigos.
puedes tener charlas luego con esas personas y además te hace muy bien para fortalecer un poco la memoria, porque en mi caso pues sí que me olvido mucho de las cosas, aunque mis hijos me dicen, yo también me olvido, mamá, no te preocupes por eso, pero sí me preocupo porque antes no me olvidaba y ahora sí. Entonces, bueno, pues eso. Y las clases son muy amenas y el grupo que estamos es muy participativo y nos lo pasamos muy bien. Y salimos de allí a las 7:30, yo no me voy a casa hasta las 8:00 y pico. En el camino nos ponemos a conversar de otras cosas y tal, y lo pasamos muy bien. O sea, que a ti te cambió la vida de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Te incrementó las relaciones sociales. Las relaciones sociales, lo que ejercitas la mente en las cosas, porque las clases pues te dan clases con papel, con lápices, memoria, ¿cómo se dice? Participas en muchas cosas, ¿no? Ya está muy bien. Y lo que le preguntaba antes a tu compañera, ¿tú cómo ves eso de la brecha digital? Eso de que ahora mismo, si no, todos tenemos teléfonos móviles, pero a veces nos falta manera de trabajar con ellos, de hacer cosas con ellos. Tenemos ordenadores, pero... Bueno, sobre todo como nosotras, o en caso mío, que a veces le digo a mi hijo, ¿cómo se hace esto y tal? Y me dice, se hace así, 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 pero dentro de un rato ya no me acuerdo. Eso es lo malo. Bien. Yo aprendí a manejar el ordenador con 50 años. No sabía andar con el ordenador con 50 años. Fui a clase, aprendí a manejar el ordenador y me manejo bastante regular. Pero bueno, más que nada la tablet y el teléfono, ¿no? Pero a veces se me va la olla, como dijo yo, y no me acuerdo. Entonces, hijo, le preguntaré, pero mamá, ya te lo dije, aquí, tal, a veces lo anoto, para tenerlo, ¿sabes? Debería de haber aplicaciones más fáciles o más accesibles o más sí, adecuadas a las personas mayores. Sí. Hago un poco el comentario extensible a todo el mundo, ¿no? Sí. Porque yo creo que nos falla un poco esto. Es que decir, nos falla un poco que no hay herramientas, pero igual la herramienta no es tan accesible. Hablamos mucho del lenguaje accesible, de lectura fácil, que es hacer los textos más comprensibles para poder entenderlos bastante mejor. bastante complicado. Pero cuando hablamos de tecnología aún lo complicamos mucho más. Sí. Porque la tecnología tiene un método de acceso a la información que las nuevas generaciones, digamos que nacen ya con eso casi intrínseco, ¿no? Con el móvil en la mano, con la tableta en la mano, y como que ese procedimiento de acceso a la información ya se aprende fácilmente. Pero es que a veces no es acceder a la información, es el proceso de acceder, claro. Claro, a eso me refería, ¿no? Pero es que ahora ya los niños ya nacen con el teléfono en la mano. Porque yo estaba trabajando en un restaurante y llegaban los papás con el bebé, un bebé, no es decir... después le ponen la sillita y le ponen su teléfono para que les deje comer tranquilos. Y yo decía, pero vamos a ver, es un bebé. Y ya le ponen el teléfono delante, o si no en la mano, y el bebé con el teléfono en la mano y pomba, y no sabe lo que hace, pero ella anda... Y digo, eso ya es demasiado, es pasarse un poco. Claro, son los que se llaman nativos digitales. Nosotros no somos nativos digitales. Claro, a nosotros ahora nos cuesta un poco más. Porque yo también, la verdad es que como al estar trabajando no tenía tanto tiempo tampoco de andar manipulando cosas, y yo pasaba de todo, ¿no? Me llamaban y ya está, no tenía tiempo para otras cosas. Porque yo antes, cuando tenía tiempo, cuando era más joven, sí, yo manejaba todo, manejaba la radio, para aquí, para allá, la televisión, el vídeo, manejaba todo ya. Y ahora me pongo y digo, no sé programar la televisión. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco sé. O sea, dijo, pero con lo que yo era, que enseguida cogía todo, y ahora que no sé manejar la televisión. Hay que programar la televisión y llamo a mi hija que venga a programar la televisión. ¿Pensáis que va demasiado rápido todo eso de la tecnología? Y entonces no sé si a lo mejor es también un poco por dejadez o no sé, por complicación también, porque no sé, no veo yo... La cosa está un poco complicada para nosotros, la verdad. Esto ya es una visión estrictamente personal, pero yo creo que la tecnología en el siglo XXI siempre se ha visto como un elemento de moda. Pero también en ese sentido quiero ser positivo y creer que la vuelta a lo presencial, a lo físico, al contacto, un poco la pandemia se ha visto, ¿no? La gente estaba en casa y estaba deseando compartir y volver a estar y un poco volver al contexto físico.
Y yo creo que eso tiene que, digamos, tiene que volver. Digamos, al final la tecnología, por mucho que evolucione, entiendo que tendrá que tener su propio espacio, quizás algo más reducido que el que tiene ahora, pero los ejemplos que ellas ponen, tanto de todas las actividades que están comentando, yo tengo también la suerte de poder verla y es un elemento absolutamente empoderador, que trabaja la autoestima, pues es que a todos los niveles tiene unos efectos y una repercusión absolutamente positiva que va mucho más allá, o sea, que es que una persona, por muy contexto digital que pueda tener en su casa, jamás podrá alcanzar un nivel de felicidad, de actividad, de autoestima, a todos los niveles que ellas tienen en las actividades pues, que llevan a cabo. Sí, porque ahora al estar con el ordenador continuamente o con el móvil, pues te haces individualista, ¿no? Eres solo tú, los demás no existen. Estás tú ahí a lo tuyo y bueno, pero hay que reconocer también que es una herramienta que nos puede también acercar a otras personas, por ejemplo, que tenemos fuera, que están en otro país. Sí, pero eso es bueno. O sea, yo no estoy en contra de ni muchísimo menos, siempre digo que es una cosa muy buena. Internet, por ejemplo, es una maravilla para muchas cosas, pero también puede ser muy peligrosa y además te aísla de los demás. Porque ahora las relaciones personales no son como antes. Antes se juntaban a comer en una mesa, en un restaurante, y hablaban entre ellos. Ahora se sientan a comer en una mesa, en un restaurante, y cada uno está con su móvil. Y yo digo, pero vaya comunicación que hay ahí. Puedo decirlo. A ver, para una cosa es muy buena. Depende también nosotros cómo la utilicemos. Pero coincidís en decir que deberían de ser más accesibles, es decir, ser más fáciles para aprender a utilizarlas. Eu vou falar galego porque creo que me entende todo o mundo aquí. Pero bueno, que coste que voto de menos que este tipo de actuacións en Galicia non sean en galego. Pero es que está siendo transmitido para toda España, por esa razón. Eso non sabía, pero Sí. Después lo traducimos. hai que intentarlo. Sí. E se non, con traducción. Bueno, a ver, unindo o que ti decías antes de herramientas máis sinxelas, efectivamente, eso era elemental. E era elemental e só coa nosa presión, bueno, e a solidaridade do que todavía xa xoven, se vai a pensar cando vai a ser máis maior, teríamos que poder conseguirlo, porque non deixa de ser un mercado como outro calquera. A mí se me ocurre, xa se me ocurre outras veces, que unha maneira, había que boicotear isto por parte de determinado grupo de edad e coas excepcións que procedan, é dicir, a persona que enchepa e lle guste, bueno, pues que faga, como se dedica a bailar balé. Pero facelo obligatorio á administración, facelo obligatorio na túa vida diaria, que ir a coller o teu diñeiro ao banco, que non vas ni siquiera a maioría das veces a pedirlles un préstamo a eles, para ir ao médico. A mí me parece un abuso de dereitos. Non sei se está valedora ou non, pero insistimos nese problema e eu creo que hai que leválo porque é unha pérdida de dereitos. Eu non teño por que matarme a cabeza agora a aprender informática se non quero. Repito que se non quero. Entón, hai xente que te comenta isto e está enfadado, dice, claro, pero non queda máis remedio. Digo, non, iso é un engaño, non é que non quede máis remedio, é que se nos negamos e creamos opinión e vamos a contra e denunciamos aos que poden estar interesados con que siga todo este negocio, pois non o van a cambiar. Pero realmente hai unha xeneración que hai que recordarlles que aínda estamos vivos e querríamos seguir estando, as que non se nos pode exixir que fagamos o da brecha. E agora é todo, porque agora te vas a apuntar al inserso, por dicir algo, hombre, tamén te dan outras posibilidades. Pero a primeira, por aquí. Con lo cual xa, bueno, a xente que teña medo di, igual se é por teléfono xa ni me collen. Entón, hai que facer deso un dereito. Un dereito, reitero, que hai un grupo social por edad que aínda ten todo o dereito ao mundo a non querer o cambio. E respecto ao término edadismo, eu sou das que considera que primeiro non se explicou demasiado, nin se aclara exactamente o que é, e que é certo que para moita xente é desconocido.
Incluso eu teño escoitado a xente que di, pero isto ten que ver algo cos nombramentos a dedo. Pero claro, cada un interpreta o que lle cuadra, non? E a lo mellor non é moi doado para expresar o que queremos. Tampouco son moi partidaria de cargárnoslo ahora, porque a lo mellor xa nin se pode. Pero polo menos aclaralo, difundilo, non sei, sempre que se poda, que se vai a usar por poñer nun cabezamento o significado, para que a xente se vaya facendo con eso, porque é importante. E xa remato, porque eu non digo a conferencia. Quero que, desde mi punto de vista, potenciar o envellecemento activo ten que ir máis alá de ponernos a todas en pantalón bombacho. A facer gimnasia, ou facer pilates, é máis que eso. Eso tamén, pero máis que eso, sí. Cosas que nos van a axudar a envellecer, pero que casi en todas partes lo desvían por actividades puramente físico-deportivas. E tamén hai moito maior que eso non o pode facer. Entón, hai que botarlle un poquinho máis de imaginación, por exemplo, nos centros socioculturais. Cando pensan as actividades, te atopas cunha regleira de 9, 10, que son dese tipo, e de las que podíamos tamén introducir non están. Entón, bueno, gracias. E pensades que non se ten en conta a vosa opinión, por exemplo, nesto que di ela, non? Que, por exemplo, pois a min apeteceríame facer este tipo de actividade, pero non está programada. Nosotras estamos en un proceso de escucha comunitaria precisamente por este tema, porque creemos que no se debe de reducir a este tipo de actividades que, como bien decía antes, pues eran actividades que el profesional o la profesional de turno creía que eran las necesarias, pero quien lo sabe realmente son las personas que participan. Yo ahora devuelvo la pregunta. ¿Cuáles son las propuestas? ¿O se están haciendo propuestas? Nos sitios que intentamos, a xente que eu coñezo, no, porque tuvimos a mala suerte, caso de que sea certo, de que chegamos cando ese proceso xa o había pechado o centro correspondiente. Porque, ademais, os centros socioculturais, o que eu coñezo en Santiago, fano todo xunto. Entón, ofertan, digamos, esa oferta xenérica. No sitio concreto, pois ten que haber xa local, igual xa non o hai, ten que haber hora, bueno, todas esas complicacións. Pero eu creo que deberían telo en conta e abrir un proceso de escoitar a xente. Porque xente maior vai e non a todo o mundo ten por que darlle igual o que se faga. Creo que hai que escoitarnos, Por supuesto, creo pero que lo reivindiquéis. Que es muy importante, y yo lo digo desde el punto de vista profesional, que las personas que participáis digáis qué queréis, digáis qué necesitáis, que lo expreséis, que no lo guardéis, que no penséis que el profesional es el que sabe, no, quien sabéis sois vosotras. Mira, pero es que participamos tamén somos plurales. E hai moitos que non piensan. Non piensan en el sentido, a mí me da igual, bueno, voy a mirar o que hai. É unha cultura, hai que acostumbrarse a no esperar a que me den. Correcto, lo has dicho ahora perfecto, es una cuestión cultural. Ahora, porque si no es que no se me había ocurrido. Creo que tenemos que estar activos, no solo para el deporte. Hay algo de rabia o deporte. Nos decía ella antes de que deberíamos hacer valer nuestros derechos, ¿no? A la hora de protestar, de manifestar, que no queremos llamar ahí 20 veces al número de teléfono porque no nos resuelve nada. Queremos una persona que nos explique, que nos diga, que nos indique, que nos sea más accesible esa burocracia que parece que se nos está frenando. ¿Cómo pensáis que podemos solucionar esto? Pues eso, había que hacer un pouco de presión. Bueno, había que hacer un pouco de presión porque es lo que he dicho antes, no hay nadie que se decida a meterse en una empresa y dice, no, tú tienes que obligatoriamente tener aquí una persona para que responda el teléfono. Porque no lo van a hacer. Me viene a la cabeza ahora mismo el señor que luchó, que no me recuerdo el nombre, por lo de los cajeros automáticos, ¿no? Que
Bueno, pues este señor lo consiguió. Es decir, Sí, pues que no solo son los cajeros o el médico, es que vas a sacar un billete para el autobús o para el tren y ya tienes la maquinita y dices, ¿y esto cómo va? Claro, O sea, que pero- no es solo eso. Antes ibas a la taquilla del autobús, del tren o eso, y estaba un señor o una señora. Ahora está la máquina. Te vas a la máquina y te sacas el billete, si eres capaz, si no tienes que molestar a alguien, oye, ¿cómo va esto? Que yo no sé cómo va esto. Son muchas cosas, no solo es eso. Pero la tecnología es muy buena, hombre. Yo creo No, no, nadie dice que lo tampoco no le vamos a quitar tantos Que sí, méritos, pero a este porque, paso no vamos a trabajar a nadie. No, pero bueno, hay que poco a poco y pedir ayuda y todo, pero la tecnología yo pienso que es muy buena. Mira, yo estuve Claro, muchos pues años bueno, en nadie lo Librada discute, nadie discute y que no sea bueno, mandaba por una supuesto que sí. carta y me tardaba 3 meses en llegar. Ahora por Skype tú hablas a donde quieres. Ojalá yo cuando tenía a mi madre viva y estaba emigrada pudiera hablar con ella. Y pues poco a poco se aprende, te cuesta un poquito más, a veces lo que yo dije se te olvida, pero siempre tienes al lado una persona. Tú vas a sacar un billete de tren y si no sabes, allí hay muchos jóvenes, le dices, mira, quiero sacar claro, este pero billete. es eso, que Y ya ellos te necesitas- ayudan a hacerlo con mucho cariño, son muy amables. Sí, hay muchas cosas que para que puedes hacer. Yo creo que la tecnología... Claro, tiene sus perjuicios y tiene sus cosas malas también, pero no hay que pararla porque es bueno activarse. Yo, ¿qué te dije? Que me costó y que me cuesta a veces, que se me olvidan las cosas, pero yo pregunto, no tengo problema, pero yo creo que debe de estar activa. Y lo que dice la señora, pues también es verdad, que hay gente que es un poco déspota o basta pasa a un centro y tal. Yo no, es caso mío, porque yo en los centros que he estado, en Abanca y aquí ahora con AJD, en el Centro Cultural, estoy muy agradecida porque me han tratado siempre muy bien. He aprendido mucho, aunque no retengo, pero bueno, eso no es problema de los demás, es mío. Y eso, pero yo estoy muy contenta porque siempre aprendes cosas, te explican, te atienden con tanto cariño. No sé, y la tecnología es buena. Es un poco difícil, sí, pero es buena. Hay que dejarla que siga. Pienso yo, ¿eh? No, si esto no hay que lo pare ya, por supuesto. Una vez que eso, pues yo también pienso que aparte de la tecnología sería bueno también en el rural un poco de cultura. Porque la gente se olvida de leer, se olvida de escribir y llega un momento que ya no eso. Entonces, un poco de cultura, aparte de la tecnológica, también de la otra. Sí, sí, sí. Unos talleres también especiales se dedicaron un poco también a eso. Y, ¿por qué no? Un poco de teatro también, que también es bueno. Y eso también sería bueno, porque a través de la lectura, pues absorbemos el vocabulario, las palabras y las retienes. Pero si tú no lees nunca, porque esta gente probablemente, la mayoría de la gente, desde que dejó el colegio, no ha vuelto a coger un libro. Y entonces, sobre todo en el rural no hay bibliotecas. Entonces la gente tampoco va a la librería a comprar un libro. Y no leen, no se preocupan por leer y entonces tampoco practican y llega un momento que se olvidan. Cuando quieren leer, no saben leer. O sea, saben lo que está allí, pero no les salen las palabras. Y eso también sería un poco, practicar también la escritura, eso también sería un poco interesante también. Muy bien. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña aportación. Referente a lo que decía Iván, efectivamente, hay aspectos muy importantes en la actualidad para ayudar a las personas mayores, ¿no? Pero en la educación sanitaria estamos centrados en la hipertensión, la diabetes, pero nos olvidamos que la persona es un todo social y que tiene derecho a decidir sobre su vida. Y la formación que tenemos los sanitarios en temas, como decías tú, voluntades anticipadas, la existencia de la funga, eso ni te lo machacan mucho, por así decirlo, te dan la información subrayada, ni el sanitario se molesta en formarse en eso y en informar. Y es parte de nuestra obligación. Es tan importante la hipertensión y la diabetes, de las que tenemos 20.000 cursos todos los días, a lo mejor patrocinado por la industria, no sé, pero no nos molestamos en la señora que viene todos los días o que no viene y que pensamos que está desnutrida, que no se atreve a salir de casa, que llega con la ropa sucia.
no nos molestamos o no quieren contarnos su entorno familiar. Y ahí es donde tenemos que llegar los sanitarios, porque los sanitarios, sobre todo los médicos de primaria, las enfermeras y las trabajadoras sociales, son los que entramos libremente en las casas a intentar ayudar. Y esa formación no podemos echarle la culpa a nadie. Todos somos responsables de eso. Desde el sanitario que no se molesta, la persona mayor que le da vergüenza comentarlo y el hijo o la hija que se olvidan de que su madre está sola y como está sola no hace la comida. Y entonces todos somos responsables. Respecto a la cita previa, le quisiera hacer un comentario. Efectivamente, a lo mejor llega uno a una consulta o a un centro y ve a la gente que está sin hacer nada, pero hay mucho trabajo que se hace telemáticamente. No olvidemos que hay consultas telemáticas, informes que hay que hacer, y entonces tampoco no prejuzguemos que la gente no está haciendo nada porque no tiene un paciente o un usuario delante. Pueden estar trabajando. Y entonces, bueno, hay que respetar un orden para entrar, porque el no haber nadie no es una excusa para saltarse una agenda que está hecha. Tengo que decir que la cita ahora también se facilitó mucho, porque no nos olvidemos que hace años la cita telefónica le costaba al usuario. Eso no nos olvidemos. Y ahora por lo menos la puedes hacer con relativa facilidad y con coste cero. ¿Que no debería de haberla? Pues puede ser, pero las urgencias más o menos yo creo que se atienden. Pero bueno, le voy a decir una cosa además. No nos olvidemos, la cita previa no la van a eliminar. Protestéis lo que queréis. No la van a eliminar porque es más barata. Y no es más, no solamente eso, sino que pondrán una máquina que es más barata que una persona. ¿Vale? Y dentro de poco, a lo mejor, la asistencia sanitaria que usted demanda no se la va a hacer un médico. A lo mejor se la hace también una máquina. Entonces, hay que pelear mucho, pero sepamos que las metas no se quedan en esta sala. Las metas hay que echarlas al exterior y reivindicarlas. Nada más. Muy importante lo que acaba de decir esta compañera, que hablar de que muchas veces es la atención primaria la que detecta que hay un problema de soledad, de principio de una demencia, de alguna patología, porque esa persona vive sola. Y muchas veces son ellos los primeros en darse cuenta que algo está fallando, ¿no? Por lo tanto... Sí, yo creo que aquí es muy importante volver un poco a los orígenes, ¿no? Y trabajar el concepto de comunidad. Un poco de ese... Sobre todo pasa en las ciudades donde personas que conviven en un mismo edificio, incluso puerta con puerta, no se conocen. Sí que un evento de este tipo, y más con una organización como EAPN, el impacto social y del contexto social en el desarrollo de salud de una persona es tremendo. Es decir, la pobreza pues, equivale a condiciones de salud peores, eso es indudable. Es decir, hay una correlación importante. Y sí que es cierto que es un aspecto que hay que empezar bueno, que yo creo que vamos un poco tarde en ese aspecto, pero sí que hay que trabajar, ¿no? en identificar esos factores sociales que pueden redundar en una prevalencia patológica superior. Y por otra parte, nuevamente, como empezaba diciendo, yo creo que la comunidad tiene que ser un concepto que vuelva a existir, donde no solo profesionales de referencia, sino un poco todos seamos una red de soporte, porque además se da una situación que es totalmente, en eso sí que es un cambio de paradigma. El contexto sociodemográfico es absolutamente distinto, por cuestiones de movilidad geográfica, es decir, la red de soporte clásica, por lo que sea, pero la red de soporte clásica, que era la familia, pues se ha reducido directamente a menguado, en algunos casos no existe. Entonces, es decir, yo creo que un poco todos dependemos de todos y tenemos que ser conscientes de que va todo un poco más allá de nuestras cuatro paredes. En relación a la diferencia económica, que es lo que nos mueve prácticamente, lo que mueve el mundo y nuestra calidad de vida, estamos asistiendo ahora mismo a, se me ocurre, dos polos diferentes. Uno, la soledad del mayor, que se ve obligado a compartir piso o vivienda porque no tiene ingresos suficientes para vivir solo, o sea, pagarse su propia vivienda. Y por otra parte,
el reagrupamiento de las personas mayores en lo que ahora se llama el cohousing, es decir, en viviendas compartidas hechas y pensadas para personas mayores. No sé si me explico, son como dos polos totalmente opuestos. Por un lado, la sociedad cree que es mejor que los mayores, que tienen un poder adquisitivo importante, porque si no, no podrían vivir en cohousing, pues es lo ideal. Y por otra parte, hay personas que se ven obligadas por necesidad a compartir su vivienda. Nosotras desde el CDR estamos trabajando en que las personas sigan viviendo en su vivienda habitual, y más teniendo en cuenta que estamos en un entorno muy rural, con los apoyos necesarios. Es decir, no es un cohousing, sino es la persona ya tiene una vivienda, ya tiene donde vivir, lo que necesita es apoyos, recursos para poder seguir viviendo donde lo está haciendo. Sacar a esas personas de sus lugares en los que han vivido toda la vida para irse a vivir a una residencia implica salir de su entorno, perder amistades, perder familia. Es como volver a iniciar una vida nueva a los 80. Es como castigarlos. Sí. No, es como castigarlos por ser mayor. Sí. Sí. Sí, además una persona es especialista, por lo que veo, una persona con Alzheimer, al principio, si lo cambias de su hábitat natural de toda la vida, esa persona avanza muchísimo más. Porque yo tenemos experiencia en casa, y la sigo teniendo todavía, y te das cuenta que además hay varias personas ahora, porque antes cuando, por ejemplo, mi madre tuvo, y fue la primera del pueblo, y la gente decía que nosotros estábamos locos. O sea, la queríamos encerrar porque salía a la calle y contaba cosas que no eran verdad, claro, cosas suyas, pero los vecinos pensaban que sí que era verdad, como que le robábamos. Yo le robaba la ropa, el otro venía y le robaba las botellas de licor, y así, ¿no? Y la gente pues decía que no les da vergüenza, vienen los hijos de fuera y les roban a su madre. Y como nosotros no la dejábamos andar, porque claro, también tienes un problema que esto puede escapar, ¿no? Y entonces decían, los locos son ellos, los locos son ellos. La mujer sí sabe bien lo que dice, sabe bien lo que dice, porque lo que querían era el chismorreo. Entonces, cuando tú la cambias, a mi madre, por ejemplo, la llevaron a Ferrol con mi hermano, luego la llevaron a Bilbao, luego la llevaron a Segovia, y cuando vino otra vez de vuelta, ya no sabía quién era. Claro. No había perdido sus referencias totalmente. Todo. Claro. Y yo veo que la gente, esta gente que conozco, que la sacan de su sitio, cuando avanzan, pero una barbaridad. Entonces, esas personas hay que tener cuidado también. Lo que pasa es que ahora la familia, pues parece que no tienen tiempo para atender a sus padres. Todo el mundo queremos trabajar, todo el mundo queremos buenos sueldos, para vacaciones y eso, y no pensamos en ellos. Una vez que lo sacan de su sitio, esa persona ya no es nadie. No es nadie, porque no sabe dónde está, no tiene la rutina de saber su casa y todo. Mi madre, por ejemplo, de niña habían vivido en una casa que no era la suya, de ahora, ¿no? Y entonces, cuando se escapaba, porque muchas veces escapaba, y ella iba a la otra parte del pueblo, a la casa donde había vivido de niña. Claro, porque su referencia era esa. Sí. Entonces, eso hay que... La gente que tenga esas personas que sepa que no deberían sacarlas de su sitio también. Y las llevan a una residencia, y en las residencias no... Por mucho que digan que están bien atendidas, no tienen lo que necesitan, porque lo que necesitan ellos es la rutina de su casa, de su familia, y eso no es lo mismo. Sí, pero igual, estoy de acuerdo con lo que dices, pero igual hay otra parte que también tenemos que contemplar, y es que no siempre ese familiar puede cuidar a esa persona, ¿no? Imagino que eso también lo veis. Ya, pues yo, por ejemplo, digo, ¿no? Si voy a pagar 2.000 euros en una residencia, pues se los pago a una persona y me la atiende en casa. Y por la noche estoy yo en casa. Bueno, yo creo que ahí sí claro. Que un poco como trabajan ellos, bueno, los informes y aparte la estadística es apabullante. La gente quiere vivir en su entorno habitual. Esa es la preferencia. Otra cosa es que después hay contextos que obligan a contar con recursos especializados de apoyo a las 24 horas. Es muy difícil dar un soporte permanente a según qué
patologías, porque al final, lamentablemente, pues estamos hablando de patologías que tienen una incidencia de 365 días del año, 24 horas, y en algún momento pues, el cuidador informal, normalmente mujer, cuidadora, pues acaba rompiendo. Es que es imposible. Yo siempre me acordaré de una imagen que tengo en este caso era cuidador varón, pero sí que un poco entraba ahí en un bucle de decir, es que claro, ni sábados, ni domingos, ni festivos, ni semanas, o sea, y un poco se venía abajo en ese contexto. Entonces, si tenemos la fortuna de tener una etapa adulta con salud que nos permita ser autónomos, estupendo. También el tema del cohousing surge, yo creo que como una opción, es decir, para perfiles que a lo mejor sí que tienen una inquietud adicional o que prefieren otro tipo de espacio compartido. Que haya opciones es estupendo, porque al final se trata de poder escoger, de poder decidir y que digamos, que nosotros podamos tomar decisiones. Sigue en ese escenario bivalente que planteabas. Si una persona decide compartir piso con otra persona, pues está estupendo siempre y cuando no venga obligado por las circunstancias. Yo creo que lo que tenemos que fomentar es la toma de decisiones y que exista libertad para la toma de decisiones desde un punto de vista decisorio y desde un punto de vista, esperemos que económico también. Pero si existen más opciones, más opciones. El contexto residencial, yo creo que todos tenemos que trabajar y eso es deber de toda la sociedad de ejercer una presión para que mejore. Porque al final son espacios que van a ser necesarios. Ahora tenemos que trabajar para que el listón sea más alto, para que una residencia se adapte a una persona y en una persona a una residencia cuando ingresa. No sé si alguien más quiere aportar algo. Bueno, lo que estamos oindo son as residencias, os que estamos máis perto que lonxe de ir a unha residencia, temos pánico. Eu exagero un pouco porque senón non chegan as cousas. Vivimos tamén tan tranquilos que non lo pensamos. Si ti te pensas agora que a lo mellor a volta de 3, 5 anos tens que ir para unha residencia con todo o que estamos escoitando e co negocio, porque é un negocio, que está detrás de las residencias, es para ter pánico. Entonces, outra reivindicación. Hai que reivindicar residencias públicas. E máis os que temos a edad que teño eu, por exemplo. Pero tamén a xente máis nova, porque o problema terá o despois. E estamos asistindo en silencio e casi como que non nos enteramos a gran transformación que está habendo sobre ese tema. Quedamos tan tranquilos cando vimos que nas residencias atan os ancianos para que non molesten de noite, ou que as persoas maiores de noite póñenlles 3 pañales para que non molesten. Bueno, a ver, cosas que de verdad, bueno, vamos a ver se nos vamos tranquilos para casa, pero son temas moi, moi delicados. E consiguen non só facelo, sino incluso anestesiarnos, para que non nos vaya a ocurrir alporizarnos, ni nada. Iso non vai ir comigo, non vai ir comigo. E o que apuntaches ti, hai familias que, ainda que quixeran, non poden cuidar. Marchan de casa ás 8 menos cuarto, ás 8, non volven a lo mellor hasta as 6, comen fora. Claramente teñen que ter unha persona para que os cuide. E entón, bueno, se hai o diñeiro, pois que sí, pero se non hai, tampouco é unha opción. E nos medios rural que estamos a falar, aí, ou fan público, ou se non, non sei, a xente... Entón, non é, eu creo que non é tanto non quero ir ou quero ir. Hai situacións nas que non queda máis remedio que ir. E iso non dá dereito a ter aos vellos, que ali xa se chaman vellos, martirizados, mal atendidos, descuidados. Eso non... Eu creo que non debería ser. E deberíamos de estar todos alporizados. Pero despois se fai unha concentración, como a que se fixo en Santiago fai 15 días, pola a que cedeu a Mancio Ortega, ali no Castiñeiriño, estamos os de sempre. Que a mellor resulta que non vamos a ir a residencia.
Pero é como se non houbera conciencia social. Aquí ahora vale todo. Bueno, perdonadme porque xa Nada, falo. sí. Yo ahí quiero ser... tienes toda la razón en todo lo que planteas. Pero yo siempre intento poner un punto de optimismo. Las situaciones que se veían antes, afortunadamente, cada vez se ven menos. Por ejemplo, las sujeciones serán, seguro que serán, pero cada vez se está trabajando más en que eso no exista. Me consta que Fiscalía, todo el tema que está vinculado con sujeciones, está haciendo una labor importante. Es decir, a nivel de la administración pública, pues el procedimiento de queja, yo hablo, es decir, el procedimiento de queja a día de hoy, hasta hace no mucho no existía, existe un procedimiento de queja reglado sobre instituciones sociosanitarias, entonces, que queda un registro de entrada y que motiva una actuación inspectora. Entonces, realmente, como todo el cambio social, como todo cambio de paradigma, requiere un trabajo, requiere de protesta, requiere de presión, requiere de... Pero yo, si comparas dos fotos de hace 10 años a la situación actual o de hace 15, 20 años a la situación actual, realmente la foto ha mejorado. No lo suficiente, y hay que seguir trabajando, y hay que seguir en este escenario. Pero yo creo que tenemos que ser positivos y sobre todo, porque los perfiles antes eran de, pues muchas veces lo comentabas tú también, hay culturalmente y en generaciones previas se aceptaba mucho, es decir, todo estaba bien, todo era bienvenido, todo parecía, y cada vez las generaciones vienen siendo más exigentes, ¿no? Entonces, yo creo que esa inercia y ese cambio, ese movimiento ya se ha generado y probablemente la residencia pues, no irás, o si irás dentro de 5 o 10 años, estoy seguro que va a ser mejor que la que existe a día de hoy. Yo creo... Yo estoy de acuerdo con él que el contexto institucional está cambiando para mejor, ¿vale? Que evidentemente es lo que decimos, no, puede serlo. Pero mi pregunta es si tenemos que construir más residencias o tenemos que cambiar el sistema. Las dos cosas. O las dos cosas. Sí, estoy hablando de público, ¿eh? Cheque ese que le dan al familiar para que cuide del mayor y después, bueno, si el familiar es decente, lo gastará en el mayor, pero de todo hay. Sí, a veces compra... A mí me parece una desidia. Bueno, da igual, que yo no Yo no soy gran defensora de las instituciones residenciales, pero sí es cierto que yo he tenido la oportunidad de trabajar en una institución residencial hace, si me haces ahora calcular, más de 10 años. ¿Vale? Y la situación de hace 10 años a la situación actual no es la misma, aunque puede ser que desde fuera eso no se haya percibido, entonces estamos haciendo cosas fatal. Pero sí ha cambiado. Yo creo que se tiene mucho más en cuenta lo que la persona necesita, aunque sigue siendo una institución y realmente los objetivos se crean en base a lo que necesita la institución y no lo que necesita la persona, que es lo que debería ser. Bueno, más que nada son negocios. Es un negocio y el negocio, si tú puedes ahorrar en gastos 1.000 euros al mes, no los vas a gastar, no vas a gastar 2.000. Entonces, lo que se necesita es residencias humanitarias. Y públicas, en este caso. Residencias donde la persona es persona y no que te junten allí. Porque si, por ejemplo, yo estoy bien, pero por estar sola mis hijos deciden que me llevan a una residencia, yo no tengo por qué estar viendo personas que están, digamos, moribundas, y todos allí acumulados. No, cada cosa tiene que tener su zona. Porque yo, ¿qué voy a ver todos los días personas ahí, lamentándose y ver cómo están, que no se pueden mover, que no eso? ¿Cómo me pongo yo? Pues acabo cogiendo una depresión de caballo. Porque es lo que hay. ¿Cómo vas a estar? Yo necesito, o sea, las personas que están bien necesitan otra zona, donde tengan sus juegos, donde tengan
donde tengan sus libros, sus revistas, sus películas, su música, donde le quieran algo diferente. Pero no meter todo junto ahí, porque eso no, hombre, yo voy ahí a esos sitios y ya nada más entrar me deprimo. Yo me deprimo porque veo todo eso, digo, Dios mío, ¿cómo va a ser esa gente que están allí todos los días? Y eso no se mira, eso no se hace. No se hace. Entonces, también hay que pensar un poco en eso, porque la residencia que tenemos allí en Alvarellos tiene a todos, toda la gente igual. Allí no hay, no hay una zona para esta persona, no hay una zona para estas otras, y esas otras personas necesitan cuidados especiales, que no los voy a necesitar yo, por ejemplo, si estoy bien. Dinos. Bueno, un poquito a modo de calmar aguas y mediar un poco entre la atención que se percibe y la que damos desde nuestro punto de vista profesional, ¿no? También quiero lanzar un mensaje a modo esperanza de que somos muchas y muchos los trabajadores que estamos detrás de las instituciones, ¿no? De las entidades sociales de cara a una mejora de la sociedad, que tenemos en cuenta mucho vuestro punto de vista y vuestras necesidades. Y sí que es cierto que la intervención que se intenta realizar a nivel directo es de cara a que estas situaciones se vayan mejorando, ¿no? Y que, por ejemplo, lo que estaba comentando ahora la primera, bueno, es que se acaba de ir, por eso estaba echando un ojo antes hacia atrás. Sí es cierto que son situaciones muy injustas y que se difunden muy rápidamente. Son situaciones que incomodan y que a nivel personal no nos gustaría tener en nuestra vida, pero que también se sea consciente que las personas que trabajamos con personas vemos vuestras realidades y lo que no nos gustaría que tuviesen nuestros familiares o nosotros mismos es lo que no queremos que tengáis en caso de estar en una residencia o en caso de estar en un centro de día, centro ocupacional, lo que fuese necesario, ¿no? Entonces, lanzar un poquito este mensaje de se trata de mejorar la situación, pero no podemos dar un cambio 360 a toda la situación de cómo están funcionando los centros, ¿no? Entonces, como un voto de confianza también hacia las personas que tenéis enfrente y que os están dando algún tipo de atención directa. Y hasta aquí. Gracias. Tenemos que prepararnos para envejecer. Es decir, cuando somos pequeños vamos al cole, aprendemos a leer, nos preparamos para ser jóvenes, luego adultos, y luego de adultos, ¿deberíamos de prepararnos para envejecer? Hombre, probablemente que sí. ¿O nos sobreviene así de repente, uy, me toca envejecer mañana? No, eso va lentamente, pero cuando te das cuenta dices, ya tengo 60 años, ya tengo 65. Y a lo mejor aquí no los tienes. Claro. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, nosotros igual tenemos un concepto de vejez diferente al que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Antes igual una persona con 60 años se consideraba un anciano. Anciana. Ahora mismo no. Eso cambió también, ¿no? Sí, de hecho yo creo que la jubilación marca un hito en la vida de las personas, pero más en las generaciones, en las personas que ahora son mayores o que se están jubilando ahora. Creo que en las nuevas generaciones la jubilación ya no va a marcar tanto ese hito, porque tenemos, creo que otra percepción de en qué ocupar el tiempo o qué hacer, ¿no? Que es lo que yo decía antes sobre el tema de la productividad, ¿no? que las anteriores generaciones venían muy preparadas para producir, con lo cual, claro, yo me jubilo, me estás quitando mi identidad de producir. Pero sí, creo que aún así sí que deberíamos de prepararnos para ser mayores, porque es cierto que a veces cuando eres joven piensas que vas a ser joven toda la vida. Y no. Ese es el problema, que nuestra mente no va con nuestro cuerpo, con los años, no va. Yo tengo 62 años y yo no creo que tengo 62 años. Para mí, yo tengo la mentalidad de 30 años. Es verdad. Claro. Qué suerte. Es que es así. Vamos a dejar hablar a la compañera. Sí. Eso sí es una eso es suerte. No, hay gente pues que eso no. sí es una suerte. Vamos a dejar que van a participar dos.
Sí, que a mí ese debate me parece muy bueno porque, por ejemplo, nosotros en los talleres de envejecimiento activo intentamos no solo potenciar esa parte que siempre se ve de vamos a trabajar la memoria, la atención, el lenguaje, venga papeles, venga cálculo, sino también hablar con las personas mayores de lo que es ser mayor, de lo que es envejecer de forma natural y la diferencia que tiene eso con envejecer de forma patológica. Cuando preguntabais al principio qué demandan ellos o qué preocupaciones tienen, nosotros nos encontramos muchas veces que dudan o tienen miedo a lo que me pasa es normal por hacerme mayor o me pasa porque me está ocurriendo pues, un proceso patológico, una demencia. Entonces creemos que en este tipo de contextos es muy importante también, pues desde la parte de los profesionales y desde la parte de ellos, que se les explique lo que implica hacerse mayor. Es decir, tener dificultades de memoria es parte del envejecimiento. Otra cosa es que eso se vuelva patológico, ¿no? Pero también es una manera de hacerles ver a ellos que lo que les ocurre es normal y que lo que les pasa nos va a pasar a todos, ¿no? Entonces creo que sí que hay que prepararse para envejecer y que es muy importante saber lo que ello conlleva. Igual que todos sabemos que con 60 años no vas a correr una maratón con 20, también tenemos que ser conscientes de que procesos cognitivos no van a ser iguales y, por tanto, pues de qué manera tendremos que adaptar nuestra vida, sin que eso sea nada malo, sino, pues eso, adaptarse, que es la palabra, creo, más importante que tiene que tener en cuenta el ser humano. Pues sí, tienes mucha razón. Yo voy a hacer una exposición, perdonar que sea personal. Pero es que yo, por ejemplo, yo tengo ahora 77 años. Sigo haciendo las mismas cosas que he hecho toda mi vida. Y no me planteo por la edad que tengo, sino por las capacidades que tengo para qué cosas hago. Y no me planteo, no me da igual tener 78, 79. El día que diga, y esto no lo puedo hacer, lo otro no lo puedo hacer, entonces ya me lo plantearé. Pero mientras tanto, ¿por qué voy a entrar ya en un esquema donde todos seamos clones? Cada uno somos personales intransferibles. Entonces creo que tenemos que ser un poco sinceros con nosotros mismos y que nos dejen hacer la vida. Si estamos equivocados, que nos digan, oye, mira, que háztelo mirar. Pero mientras tanto, no es cuestión de edad, sino de actitud. Esa es mi forma de pensar. A lo mejor estoy equivocada, pero el tiempo lo dirá. Ya está, no quiero decir nada más, pero es que yo cuando hablan de las edades, como si estuviésemos en grupitos. No, la edad está aquí. Yo creo que la edad está aquí dentro. La edad está aquí. Sí. Dependiendo de cómo tú te sientas, pues, porque hay gente joven y parecen de mentalidad, pues parecen viejos. Otra cosa que quería apuntar antes de Es verdad. Antes de irnos, joven que parecen viejos. Es que muchas veces pensamos que la vejez es una enfermedad. Y yo creo que ahí también está el problema, porque muchas veces no. Yo soy una enferma crónica desde los 4 años, por ejemplo. Yo creo que tenemos que deslindar eso. Evidentemente, cuando el cuerpo se va deteriorando, igual tenemos más goterillas, como digo yo, pero vejez no es igual a enfermedad, ¿no? No, eso desde luego. Lo que planteabas ahora, yo creo que es un buen resumen, porque yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, lo que aquí se plantea son itinerarios un poco individuales. Tú puedes tener acceso a los recursos que ellos plantean y si tú decides, ellos te van a fijar un itinerario donde tú vas a decir, oye, yo quiero hacer esto, X, Y o Z, y te van a plantear X, Y o Z. Y es un poco, también ella hablaba antes del componente ya no solo de trabajo a nivel cognitivo, a nivel funcional, sino a nivel emocional. Entonces, yo creo que en realidad estamos todos de acuerdo, ¿no? En respetar al individuo, respetar la heterogeneidad, de que todos somos distintos y fomentar, pues eso, caminos donde cada uno se sienta cómodos, sin ser una masa, y donde la edad no sea un elemento determinante. Es un poco, antes preguntabas qué era edadismo. Edadismo al final es la discriminación por edad. Entonces, básicamente se trata de que la edad no es un factor que deba ser limitante en casi ningún ámbito, porque no es un elemento, es decir, es un elemento discriminatorio que no tiene razón de ser. Entonces, si con 77 años prefieres, o sea, es decir, tú vas a poder tomar tus decisiones, es un poco donde estamos. Ahora, que quieres ir a un centro y participar en las actividades o quieres diseñar una nueva actividad, evidentemente vas a ser libre. Yo creo que es un poco el cambio de paradigma, porque antes esto era como las lentejas.
o las tomas o las dejas. Y yo creo que ahora realmente los contextos que se plantean son distintos. Se fomenta la toma de decisiones, se fomenta la participación, bueno, hay palabras que están así muy de moda, pero la co-creación de decir, oye, pues eso, entre técnicos y personas usuarias, llegar a un consenso para desarrollar un nuevo plan. Entonces, yo creo que al final, en ese sentido, estamos todos muy de acuerdo. Cada uno tiene su historia, su trayectoria de vida. Antes, es que es muy interesante también la composición de la mesa. Ellas han estado fuera, es decir, personas que han estado aquí, que han estado allí. Es decir, ahora somos mucho más ricos a todos los niveles. Igual no económicamente, pero sí a nivel culturalmente, es decir, a historia, a trayectoria de vida. Y eso tenemos que ponerlo en valor y tenemos que potenciarlo. Sí. Referente al tema que estamos hablando ahora de las residencias. Yo pienso que el problema fundamental es que la estructura familiar se ha roto completamente. No digo ni para bien ni para mal, pero se ha roto, ¿no? Nacías en una familia donde tenías el abuelo, la abuela, los hijos, se quedaba el grupo. Funciona micro. Ibas... Bueno, creo que sí. se oye. Que no se oía. Ibas viendo cómo se deterioraban, cómo había que ayudarlos. Se oye, creo. Y ahora yo creo que vivimos en un mundo de yuppies, donde los hijos se crean en algodones, que no son capaces de ver que los padres o los abuelos están enfermos, que hay que cuidarlos, que si se pone enfermo el abuelito lo cuida la persona mayor de la casa o contratan una persona, que no ven que a un abuelo, un padre hay que cambiarle el pañal. Entonces, creo que creamos a los hijos pues, con el móvil y con el mundo por bandera, pero sin palpar la realidad. No ven que el abuelito se llama por la noche, que hay que cuidarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se crean esas residencias, pero a lo mejor efectivamente que hay que engranar un poco el amor y el cuidado que hemos perdido en el entorno familiar, que yo creo que no lo debemos de perder. Yo pienso que el problema es ese, que la estructura familiar está rota, porque aunque tu hijo esté cerca, en el mismo pueblo, ya no va a vivir contigo, ya no vas a ver que no duermes por la noche, que te salió una úlcera. Entonces, como que delegamos todo en otras personas que nosotros no asumimos esos problemas, es mi impresión. Pues es la una, es el límite de tiempo que teníamos. Yo creo que si queda alguna cosa por decir, si a alguien le apetece, una última intervención. Y si hay alguien desde el chat que estáis en el chat por Zoom, ahora nos ven ahí 30 y pico personas y no vemos que preguntéis mucho por el chat, así que escribid ahora o preguntad. Espera que te doy el micrófono. No, ya esa predisposición es demasiado negativa. No, a ver, é que se me voy sin facela me va a dar algo. O cartel me encanta, é moi bonito, moi alegre, pero los que organizaron as xornadas realmente cree que son representativos de las personas mayores en pobreza y riesgo de exclusión social. Yo creo que no tiene nada que ver con ellos. No es que me importe, pero hago la pregunta, porque a veces, cando se fai unha xornada, tamén se pensa como vendela. Entón, a xente que diseña, te enseña, dice, isto te parece que se adapta, non se adapta? E eu tan pronto vin o cartel, dixen, que bonito, que alegre. Todos estos mayores aí que parece que van a bailar, estupendo. Pero es que va para hablar de las personas mayores en pobreza y riesgo de exclusión social. A lo mejor el que entienda y me dice, no, mire, pero da igual, no hay por qué ponerlos ahí desfarrapados y todos torcidos. Pero yo me quedo con la duda. Claro. Bueno, vaya por delante que yo es la primera vez que veo ese cartel también, ¿eh? O sea, yo ni quiero defender al autor del cartel ni nada, ¿no? Pero tiene que ver con es que es importante. Me parece importante el fondo de la pregunta que has hecho, por eso quiero contestarla, porque
hay una confusión que se impulsa mucho, que es la confusión entre pobreza y miseria. El hecho de ser pobre no significa vestir mal. Normalmente interesa mucho hacer la confusión y decir que la gente pobre es aquella que vende pañuelos en las esquinas, los que piden ahí en la puerta del Obradoiro, ¿no? ¿Cómo se llama? La plaza del Obradoiro, por ejemplo, ¿no? Y la gente que vive en la miseria más extrema. Y esa no es la pobreza. En general la pobreza está escondida. La gente pobre se viste con toda la dignidad que puede, ¿no? Y trata de esconder. Normalmente el vecino no sabe que su otro vecino es pobre, ¿no? No sabe que se alimenta con alas de pollo congelada, ¿no? Ni que se compra la ropa una vez al año en las rebajas de las rebajas de las rebajas, ni nada de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese cartel corresponde mucho más fielmente a la realidad de la pobreza que la que nos quieren vender, porque en la medida en que nos venden la pobreza como la miseria, entonces dudan de la realidad. Entonces dicen, es mentira que hay 10 millones de pobres en España. ¿Usted ha visto 10 millones de personas pidiendo por las calles? ¿A que no? Y no, efectivamente, no las ha visto. Y no las ha visto. ¿Por qué? Porque juegan con la confusión para negarla. Y en la medida que consiguen que nosotros aceptemos que no existe, ¿no? Entonces aceptamos un sistema que crea pobreza porque la necesita para mantenerse. La pobreza es necesaria, es un input, es una entrada del sistema económico. Es necesaria para que algunas personas vivan como viven, ¿vale? Entonces, esa imagen a mí me parece correcta porque representa la pobreza como es en la realidad, no como nos la quieren vender. Y, pues, claro. Claro, es que la pobreza se esconde. Claro, es que esa es la historia. Claro. Bueno, pues era esa pequeñita. Pues no me queda más que agradecer muchísimo primero a los acompañantes aquí y luego a vosotros todos. Iván Rarís, Lucía Chávez, María Currais y María Simón, muchas gracias por compartir pues este rato de charla y aclararnos y poder entender entre todos qué es esto de envejecer. Y a vosotros muchas gracias por participar. Gracias.